Agradecer en este caso a quienes habéis estado organizando el webinar, como siempre, porque al fin y al cabo, bueno, yo soy quien luego envía las invitaciones y los correos, pero trabajo de quien está detrás. En este caso, este webinar le correspondía a Cristina y Verónica, y como no, a John Antoni, agradecerle muchísimo también que nos imparte este webinar. Y no, ya vamos con retraso, con lo cual simplemente era eso y os cedo el testigo a vosotras. Vale, pues muchísimas gracias, Pedro. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas a este webinar. Ya sabéis que este webinar forma parte del ciclo que organiza el grupo de trabajo FOLTE de CRUE Digitalización. Y bueno, en este caso, el webinar de hoy está dedicado a la enseñanza remota efectiva. A la hora de enfocar este webinar le dimos bastantes vueltas, ¿no? De ver un poco qué enfoque podría ser más útil para los que y las que soléis venir a este tipo de seminarios, de webinars, ¿no? Entonces, pensamos que darle un enfoque desde un punto de vista más educativo, más cognitivo incluso, ¿no? Y ahora sabréis por qué, teniendo en cuenta el perfil de nuestro ponente, del encargado de nuestra charla inspiradora, para ver otra parte, ¿no? Porque en estos ciclos solemos hablar bastante de tecnología, solemos hablar bastante de tecnología educativa, como es lógico, pero sí que queríamos dar ese componente educativo, ¿no? Y de hecho, por eso ese webinar lo organizábamos Verónica y yo, que aprovecho para presentaros a Vero. Os voy a leer unas líneas de Verónica, que yo creo que ya la conocéis, que forma parte del grupo de trabajo de Folte. Ella es pedagoga por vocación y tecnóloga por afición, y cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño y dirección estratégica de proyectos transformadores de aprendizaje, y es experta en didáctica, metodologías y modelos híbridos de enseñanza-aprendizaje. Actualmente forma parte del Instituto de Innovación en el Aprendizaje de la Universidad Francisco de Vitoria. Y bueno, en mi caso, creo que también nos conocemos, también formo parte del grupo FOLTE, y actualmente soy vicerrectora de Educación Digital y Tecnología de la Universidad de Nebrija. Y bueno, nuestro invitado de hoy, el encargado de esta charla inspiradora, es Jon Andoni Duñabeita. Duñabeitia, voy a decirlo bien, por favor, como me faltaría más que yo lo diga mal, compañero de la Universidad de Nebrija. Antes de nada, de hacer su presentación, que la verdad es que son unas líneas que no sé si realmente reflejan todo lo que hace Jon Andoni, sobre todo para la ciencia, ¿no? Y en este caso para nuestra universidad. Agradecerte, Jon Andoni, que te hayas dejado liar para este webinar. Ya has visto que es un webinar de compañeros, de colegas, de amigos, diría ya, después de tantos años de compartir tantas experiencias, y que compartas un poco pues tu visión de esto de la enseñanza remota efectiva a partir de tu propia experiencia, de tus propias investigaciones. Antes de darte paso, voy a leer unas líneas del currículum de Jon Andoni para que lo ubiquéis. Bueno, es investigador en ciencia cognitiva y actualmente trabaja como catedrático en la Facultad de Lenguas y Educación de la Universidad de Nebrija, donde ejerce como director del Centro de Investigación Nebrija en Cognición y de la International Chair in Cognitive Health. Desde que inició su carrera investigadora, ha publicado más de 170 artículos en las principales revistas científicas internacionales y ha sido investigador principal en varios proyectos de investigación financiados externamente en convocatorias públicas y privadas. Ha dirigido más de una decena de tesis doctorales y colabora activamente en la transferencia de conocimiento desde la universidad al campo empresarial. Ha sido incluido en el ranking de psicólogos experimentales españoles con mayor impacto científico internacional y figura en el top 5 de científicos españoles de todas las disciplinas. Así que nada, yo ya me callo, ya os digo, la moderación corre a cargo de Verónica y de mi parte, así que damos paso a Jon Andoni, y nada, cualquier cuestión, pues estamos en el chat, decirnos lo que necesitéis. Adelante, Jon Andoni, gracias. Muchas gracias, Cristina, y buenas tardes a todas y a todos. Dos veces te he oído decir, Cristina, que era una charla inspiradora. Bueno, lo veremos, lo intentaremos. También tenéis que entender que yo soy un pequeño bicho de laboratorio, entonces que mi campo de acción principal es el campo científico experimental, y a veces cuento cosas en foros que hacen más o menos gracia.
hoy se me pone cuesta arriba todo porque estamos entre profesionales que seguramente muchas de las cosas que os voy a contar, pues las podáis conocer, incluso las podáis conocer mejor que yo. Y alguna de las actividades que tengo previstas, así tonterías muy, muy simples para hacer, pues igual tienen menos gracia porque no funcionan con el público tan experto que tenemos. Pero sirvan o no sirvan, en el micro, en el macro seguro que tiene sentido porque lo que trato o trataré de contaros hoy es un poco la visión que un neófito en el campo de la tecnología digital aplicada a los procesos de enseñanza-aprendizaje tiene desde la psicología cognitiva y desde los procesos de toma de decisiones para mejorar esos procesos de enseñanza-aprendizaje como tales. Es decir, ¿qué podemos hacer para hacer un pequeño cambio en cómo gestionamos el proceso de enseñanza-aprendizaje remotamente o de manera híbrida para que funcione un poquito mejor con el compromiso de todas las partes? Os voy a contar cosas que vienen desde mi territorio, desde la psicología cognitiva y especialmente desde los procesos de toma de decisiones y seguramente si tenéis relación con el ámbito de empresa, con el ámbito de la psicología, de la pedagogía, os van a sonar muchas de estas cosas. Es simplemente una propuesta de incorporar algunos cambios, si no están incorporados ya, que tal vez puedan resultarnos útiles. De nuevo agradeceros la invitación y espero que, si no inspiradora, por lo menos sea entretenida, que ya será algo. Os comparto pantalla confiando en que mi ineptitud digital no lo impida. Estamos, ¿verdad? ¿Veis una pantalla? ¿Sí? Lo vemos, lo vemos, lo Genial, vemos. gracias. Pues yo creo que resume un poquito el pequeño GIF que he puesto ahí en la parte de abajo, aparte de porque soy un apasionado del remote, creo que resume bien lo que tratamos de hacer en todo esto. Los que venimos de campos no directamente relacionados con la enseñanza-aprendizaje, pero que tienen que ver con la psicología cognitiva y experimental, hemos descubierto que si remamos juntos o tejemos esta red entre todos juntos, pues podemos llegar un poquito más lejos. Y os voy a contar eso, pequeñas pinceladas que espero que funcionen, que tienen que ver con cómo conseguir más compromiso por parte de las partes, cómo buscar o fomentar la honestidad entre los equipos para que estas relaciones que tenemos a veces no presenciales pues funcionen un poco mejor y cómo generar conocimiento compartido que con menos esfuerzo puede llevar un poquito a mejores resultados. Y bueno, por supuesto, gracias a ChatGPT por todas las imágenes que me he podido regalar para esta presentación única y exclusiva para vuestro equipo. Yo soy ese, ¿vale? O sea, soy una persona que se encuentra un poquito perdida dentro de muchos profesionales que tenéis un conocimiento digital infinitamente superior al mío. Yo soy muy arcaico, soy muy mal docente en modelos no presenciales, debo decirlo claramente. Entonces, pues bueno, pues tomad un poco o con pinzas lo que os vaya a contar, porque no soy el mejor ejemplo, seguramente. Lo que sí os puedo prometer es que todo lo que os cuente tiene una fundamentación científica y viene de años de trabajo míos y de otra mucha gente, por supuesto. Y todo esto va de tomar decisiones. Al final, cuando todo el gran cambio vino con la pandemia, eso lo tenemos todos muy claro, pero tras la pandemia ha habido muchos altos y bajos a nivel normativo, a nivel de implementación en cada una de las universidades que estéis aquí presentes y de diferentes departamentos dentro de la propia universidad sobre cómo trabajamos el digital, cómo trabajamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, si lo hacemos de manera presencial íntegra, si lo hacemos de manera remota íntegra, si lo hacemos con una presencialidad híbrida y ahí entramos en un mare magnum de posibilidades que cada uno ha tomado sus decisiones para ello, fundamentadas o no en lo que se conoce. Estoy seguro de que sois discutidores y conocedores de muchísimos estudios que hablan sobre los resultados de cómo hacer estas cosas. Cuando estaba un poco recogiendo información para poder trasladaros, yo mismo me he quedado un poco asustado con la cantidad de estudios que se están generando desde cada país, desde cada universidad, hablando con valores claramente diferentes unos de otros. Es decir, hay cierta consistencia en algunas cosas, pero son otros valores muy inconsistentes y que no nos ayudan mucho a la hora de dar recomendaciones generales. Entonces, en este proceso de toma de decisiones difícil para una persona que está empezando como profesor o profesora en una universidad y que sabe que tiene herramientas digitales que puede utilizar, nos encontramos. ¿Por qué me gusta mucho el tema de la toma de decisiones? Primero, porque cambia el mundo. Yo no sé si conocéis el ejemplo del aeropuerto de Schiphol, de lo que pasó. Es como uno de los grandes ejemplos aplicados a la empresa de cómo abaratar costes
con pequeñas cosas. En el aeropuerto de Schiphol, como en cualquier otro aeropuerto internacional, bueno, pues había un alto coste en la limpieza de los urinarios, especialmente masculinos, porque así somos. Y bueno, hubo un grupo de trabajo pensando en cómo podían abaratar costes. Les ocurrió esta idea tan interesante, se implementó. No os puedo decir exactamente cuántos millones se han ahorrado gracias a esto, pero somos todos conscientes de que con una nimiedad aparente como esto, basado en un proceso de, bueno, de discusión, de consenso entre grupos con ideas diferentes, se llegó a, esencialmente, a hacer los procesos mucho más efectivos y mucho menos costosos. Bueno, pues por este tipo de razones es por las que yo me meto en la investigación en procesos de toma de decisiones. Y ahí es donde nos encontramos con un montón de variables o factores que determinan lo bien o mal que yo voy a tomar una decisión. La experiencia que yo pueda tener respecto a la situación o el conocimiento previo que tenga, mis criterios morales, el beneficio que una u otra decisión me pueda reportar, la salud mental, que es crítico. Las personas que no comparten con la mayoría el estado óptimo de salud mental toman decisiones anómalas y a veces es muy difícil intentar entenderlas. Principalmente porque no compartimos la misma línea de pensamiento. Incluso la lengua se ha descubierto que es un factor crítico a la hora de tomar decisiones. Hay decisiones que se pueden tomar mejor o peor dependiendo si lo hacemos en una lengua nativa o si lo hacemos en una lengua extranjera que podemos compartir, supongamos el inglés. Y luego hay sesgos y heurísticos o pequeños dejes que tiene el sistema cognitivo humano que hace que tomemos unas decisiones y no otras, incluso sin ser conscientes de que lo estamos haciendo. A la hora de tomar decisiones sobre la implementación de diferentes estrategias digitales para enseñanza, para el e-learning, bueno, pues tenemos que ser conscientes de que esto nos ocurre y quería ilustrarlo con un ejemplo que yo no sé si todos conocéis. Si todos conocéis no va a funcionar en absoluto. Si alguno no lo conoce, tal vez funcione. Es esto, luego os cuento la realidad detrás de todo esto, pero imaginemos que estamos en un programa de la tele y que hemos llegado a la parte final del programa donde tenemos 3 puertas y nos dicen que detrás de 2 de las puertas hay cabras y detrás de una de las 3 puertas hay un coche que es el Gran Premio. Entonces asumimos que todos queremos el Gran Premio, que es el coche, no queremos las cabras. Y nos dicen, bueno, pues elija usted una puerta y veremos cómo continúa el programa. Por hacerlo un poco menos dinámico y más rápido, supongamos que elegimos la primera puerta, os la doy yo, ¿vale? Esta es la puerta que elegimos, esto es un PowerPoint fijo y esta os la tomo yo, la decisión por vosotros. Ahora, como correspondería a cualquier buen presentador, pues abriré otra puerta y os enseño que sale una cabrita por ahí, ¿vale? Y la pregunta lógica que todo presentador debería hacer en este momento es, bueno, tú has elegido la puerta número 1, yo he sacado una cabra de la puerta número 3, te invito a cambiar de puerta. ¿Cambiarías de puerta? Tienes que tomar esta decisión. Tenemos que tomar entre todos esta decisión. Para eso, para ver si cambiaríamos de puerta o no, os pido por favor que saquéis móviles o que abráis un navegador y vamos a ver si entre todos podemos hacer esto. Es una aplicación muy sencillita, menti.com. Si vais a través de navegador web podéis ir a menti.com e incluís esos dígitos que aparecen arriba, 113-381-66. Y si no, con el lector voy a comprobar que funciona yo mismo. No voy a ser que esté diciendo una cosa y ya os he hablado de mi ineptitud digital. Vale, pues debería apareceros, eso es, os aparece esta misma pregunta si leéis el código QR desde el móvil, ¿vale? Lo único que os pido es que decidáis individualmente si os mantenéis en la misma puerta o si decidís cambiar de puerta. Es una decisión sencilla y como sois todos profesionales de esto, no voy a tener que dedicarle los 10 minutos que a veces con alumnos universitarios tengo que estar esperando porque ¿y cómo entro y tal? Sé que lo estaréis haciendo a punto de terminar. Voy a poner los resultados en vivo. Ahora es cuando me la juego a que funcione. Vale, tenemos 42 respuestas por el momento. Lo podéis ver aquí abajo en la pantalla, en la parte derecha. Y ahora, si soy capaz, eso es, muestro los resultados. Bueno, soy gente terriblemente formada, entonces el porcentaje no corresponde con el porcentaje general de la población, pero lo que sí se mantiene es el sesgo
que es un 62% decide mantenerse en la misma puerta, ¿vale? Esto de 42 personas que habéis respondido. La gente es un poco más bruta incluso que todos nosotros, en torno al 80% de la gente prefiere mantenerse en la misma puerta. Luego, cuando lo preguntas, los argumentos son infinitos. Hay gente que te dice, bueno, pues porque es el 50%, tengo una u otra puerta y total, como ya había elegido una antes, pues me mantengo en la misma. ¿Qué más da? ¿No? Esto es lo que te suelen decir de una u otra manera, pero bueno, yo no sé si lo habéis hecho por otras razones vosotros o no. Luego podemos discutirlas. Lo que os puedo garantizar es que no es la respuesta ideal. La respuesta ideal es la que solamente ha dado el 38% de vosotros y de vosotras. Y además, como ahora vuelvo ya a la presentación estática, si consigo que esto pase para adelante y no pasa, maravilloso. A ver. Perdonadme un segundito. Ahora. Bueno, sabía que ibais a elegir o esperaba que eligieseis la puerta número 1, que os quedaseis ahí, entonces ahora me toca abrir la puerta número 1 y os saco una cabra porque el coche realmente estaba en la puerta número 2. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que hemos hecho un cálculo de probabilidades basado en un sesgo que no es correcto. Realmente no es un 50% de probabilidades, por mucho que nosotros veamos 2 puertas delante, nuestra decisión inicial se tomó sobre 3 puertas. ¿Vale? Estos números, luego si queréis, para tener un poco más de rato de conversación, lo dejamos para el final y os lo explico si alguien está muy interesado o interesada en entender las probabilidades. Pero bueno, tienes 2/3 de probabilidades de acertar si cambias de puerta que si te mantienes en la misma puerta. Luego lo explico, ¿vale? Pero no es fácil verlo a simple vista y de hecho cometemos el error los humanos de mantenernos en esto por un sesgo cognitivo que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos cierta, primero, aversión al riesgo, no nos gusta jugárnosla a cambiar de puerta. Tenemos un sistema que está funcionando y, bueno, pues hasta ahora nos iba bien, ¿para qué lo vamos a cambiar? Y segundo, a la hora de cambiar, utilizamos argumentos que nos convencen a nosotros mismos para justificar nuestra decisión. Decisión que en este caso, como hemos podido ver, es errónea. Esto hace muchos años, y lo tenéis en la imagen de la izquierda, dio lugar a un programa que se llamaba Let's Make a Deal en Estados Unidos y funcionaba esencialmente así. Al final llegaban a estas pantallas de 3 puertas y tenían que elegir sabiendo que la banca suele ganar por los sesgos cognitivos y a día de hoy incluso hay una reedición de todo esto que es el programa de La Caja o de Allá Tú que se está reeditando ahora y que tiene un poquito también que ver con esto. ¿Le cambiarías la caja al delante sí o no? Bueno, pues dependiendo de las probabilidades y de los cálculos que hagamos, tienes más o menos posibilidades de ganar. La pregunta es si existe una versión al online. Y no solo al online, sino a los métodos, a los modelos híbridos. El clásico modelo presencial sabemos que no hay tanta versión. ¿Por qué? Porque venía siendo y funcionaba y nos gustaba. Luego la pandemia llegó, nos obligó a dar un salto cualitativo enorme y ahora estamos en un término en el que podemos elegir. Ahí están las opciones mixtas o intermedias o híbridas que nos permiten acercarnos con herramientas digitales a una no presencialidad que a veces puede ser útil. Pero cuando le preguntamos a la gente qué es lo que piensa de esto, os prometo que he leído bastantes estudios para intentar daros estos resultados y, como os decía antes, me quedo un poco con la sensación de que no son números tan fijos como los que estamos viendo, ¿vale? El rango de estas medias es bastante amplio, la desviación es bastante amplia, quiero decir, pero esencialmente lo que nos dice es que cuando preguntamos en ámbito escolar, en educación no superior, a las familias, si aprobarían, les gustaría que el sistema principal fuese híbrido o remoto, la gran mayoría, la inmensa mayoría, el 75%, alrededor del 75%, te dice que no, lo desaprueba. Y justo cuando preguntamos en la universidad, tanto a estudiantes universitarios como a profesorado universitario, con ciertas diferencias respecto al profesorado, pero bueno, también los números se acercan bastante entre profesorado y alumnado, ocurre lo contrario, es que hay un 75% de aprobación. Y a mí esto es lo que analizando la literatura científica sobre esto, me dejaba un poco perplejo porque no entiendo ese gap. ¿Cómo podemos trabajar? Lo que sí tengo claro es que tenemos que trabajar en justo ese punto, en ese punto antes de la educación superior, seguramente en lo que conocemos como instituto, bachillerato. ¿Para qué? Para acercarnos a modelos que en la universidad
están presentes, tienen realidad y además son de alta aprobación por parte tanto de las familias como de los alumnos como del profesorado. Justo ahí es donde está el agujero, en el medio, y donde creo que tenemos que enfocar muchos esfuerzos de otra manera diferente, porque si no lo que nos encontramos es con una moneda que de repente la flipeamos, la cambiamos. Y esto sí que para mí, por lo menos, bueno, merece un poquito de debate o de pensada. Y hay un montón de dudas por parte del profesorado universitario y del alumnado universitario, entiendo que de las familias también, de estos alumnos, pero principalmente todo lo que he revisado es sobre alumno y alumna y profesora. Es el e-readiness, ¿no? Es como cuánta preparación tenemos o qué desafíos nos presenta un modelo que no sea puramente presencial. Estoy hablando a profesionales de esto, entonces disculpadme el atrevimiento, pero sí que hay dos de los grandes puntos que se repite tanto para el alumnado como para el profesorado, que son los desafíos técnicos tecnológicos. Ese es uno de ellos, es decir, la gente siente que no tiene preparación y yo mismo soy un buen ejemplo, porque repito todo el rato que creo que me falta preparación para esto cuando realmente igual no es así. Igual lo que me falta es otro tipo de superación de desafíos. Desafíos sobre el conocimiento del proceso de aprendizaje por parte del alumnado, desafíos sobre los contextos de aprendizaje. El alumnado todavía no termina de entender muy bien cuáles son estos contextos o la mezcla de estos contextos. Desafíos que se les presentan sobre el autocontrol. ¿Seré capaz o no seré capaz de gestionar estos recursos con estos objetivos, con estos plazos? Desafíos sobre la eficacia y la eficiencia del proceso no presencial. No se tiene del todo claro. Y creo que los números, si tenemos números sobre esto, sería bueno compartirlo de inicio con las familias y con el alumnado. ¿Para qué? Para que sepan que esto funciona y que haciéndolo bien esto funciona a veces igual de bien, otras veces mejor incluso. Y el otro punto que quería resaltar es el de que es compartido por el profesorado, es el desafío sobre la salud. No tenemos del todo claro, la literatura científica por lo menos así lo recoge, no tenemos del todo claro que sea igualmente saludable un modelo que otro. Y dentro de salud, aquí englobamos diferentes aspectos. La salud física manifiesta, pero también la salud mental y la salud psicológica o cognitiva. ¿Vale? Entonces, no todos los modelos son igualmente saludables según la perspectiva tanto de profesorado como de alumnado. Y esto sí que merece la pena investigarlo, porque si estamos causando problemas de algún tipo de salud, ya sea salud mental, salud psicológica, salud cognitiva, salud física, en tanto profesorado como alumnado o uno de los dos, por hacer movimientos de lo presencial a lo híbrido o a lo remoto, pues sin duda tiene un impacto gigante. Y por parte del profesorado se suman dos tipos de desafíos obvios por aquello a lo que nos dedicamos, que son los puramente pedagógicos y los desafíos motivacionales, que es cómo conseguir que con una no presencialidad, es decir, no tener delante las herramientas a las que venía acostumbrado o acostumbrada, cómo puedo conseguir esa motivación en el alumnado para que todo esto, remando juntos, llegue al mismo fin. Esta es un poco la lectura que después de una revisión de la literatura he podido hacer. Supongo que conocéis muchos más desafíos a los que nos enfrentamos todos con la preparación para el salto a lo no presencial, y con esto incluyo híbridos, modelos híbridos y modelos remotos, pero bueno, estos me parecen suficientemente importantes como para, especialmente los técnicos y los relacionados con salud, como para discutirlos en el equipo. Y hablando de equipo, ahora sí lo que os voy a dar son algunas pequeñas recetas por si os pueden servir, que sabemos desde la psicología organizacional, psicología de grupo, que nos pueden ayudar a crear equipo. Justo. Hay tres efectos principales que yo creo que se pueden trasladar de manera directa con pequeños tweaks, con pequeños cambios. Uno de ellos es el efecto de cohesión, otro es el de facilitación social y los efectos de sinergia. Los explico muy, muy brevemente, pero son bastante transparentes en sí mismos. Los efectos de cohesión es que los grupos más cohesionados tienden a ser más efectivos y a sentirse más satisfechos. Es decir, una de los grandes desafíos que tenemos que abordar como profesionales del cambio a lo digital o en digital es cómo conseguir esta satisfacción mediante la cohesión de grupos. Luego os daré alguna píldora que tal vez pueda funcionarnos. El de la facilitación social es algo que si trabajamos en modo remoto y sin trabajo en grupos, nos perdemos, que es que el hecho simple de que otra persona esté a mi lado cuando yo estoy haciendo una tarea que debería hacer bien, hace que la haga mejor todavía. ¿Vale?
Es decir, ese trabajo que en lo presencial viene dado de base. ¿Por qué? Porque físicamente tienes a las personas de lado, puede que lo perdamos en un modelo completamente remoto si no utilizamos salas, grupos, etcétera, que sin duda son útiles e interesantes para evitar esto. Y los efectos de sinergia que son muy obvios. La colaboración del equipo produce en muchísimos casos resultados mucho mejores que la suma de las partes individuales. Es decir, los trabajos en grupo no pueden faltar, sea cual sea el modelo, y lo que tenemos que intentar es que esos trabajos en grupo tengan un carácter casi presencial. Es decir, cómo hacer de lo digital algo real. Ahí seguramente el multiverso hemos visto que, bueno, tal vez no sea la mejor solución o estamos en duda sobre ello, pero buscar otras alternativas que nos puedan ayudar. Para mí, y para otra mucha gente también, fomentar el compromiso y la honestidad en el equipo es fundamental para que estos equipos funcionen, para que todas estas sinergias se den, para que la mejora de los procesos ocurran. Supongo que conocéis esto de marcar quién eres, es decir, tu nombre, o firmar un documento como puede ser la declaración de la renta desde el principio o al final. Aparentemente, aunque hay un poquito de debate científico sobre ello, pero cuando desde inicio de un reporte de este tipo, de la declaración de la renta, firmamos, adquirimos un compromiso en favor de la honestidad y reportamos información más fidedigna, ¿vale? Es un detalle de cosas pequeñitas que se consigue que cambie el reporte. Por supuesto, esto no tiene tanto que ver con nosotros, pero sí lo que viene ahora, que es cómo evitar que haya manzanas podridas dentro de un sistema en el que puede que pasemos por alto las manzanas podridas. ¿Por qué? Porque no las tenemos delante y porque los mecanismos de medición, el termómetro que ponemos, a veces se nos complica un poco. Os cuento un experimento que tal vez conozcáis sobre el efecto contagio. Es un experimento clásico en el que se pedía que la gente en grupo completase operaciones matemáticas complejas y cuando terminaban tenían que ir donde una persona y presentar los documentos con sus soluciones y si lo hacían antes pues recibían más recompensa y realmente lo que se les pedía es por favor dime cuántas has hecho. Entonces tenían 4 grupos diferenciados, no se mezclaban entre sí, un grupo control que servía como la línea base para saber con estas operaciones matemáticas en concreto y en este tiempo cuánto se podría hacer. Un grupo que es el de la trituradora, en el momento en el que yo voy y me preguntan cuántas has hecho bien, digo mi número, cogen mi documentación y la pasan por la trituradora, hacen que se destruya toda la documentación, por lo tanto no hay ninguna prueba y yo podría mentir tranquilamente porque el que viene detrás lo ve y dice, vale, sabiéndome el truco, te voy a decir el número que yo quiera. Y luego hay otros 2 grupos en los que se incluye un mentiroso que claramente dice un valor que es imposible que sea real. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que con la dificultad de esas operaciones matemáticas, el número que está diciendo esa persona es inviable. ¿Sí? La diferencia está en que este mentiroso puede ser de tu propio grupo, es decir, una persona que está confederada con el experimentador y que ha salido de tu grupo clase, o que es alguien que desconoces, que no tiene nada que ver con tu grupo clase. Bueno, pues ahora os enseño los resultados de este experimento clásico que lo que nos dice es, vale, ¿qué número va a decir de media la gente? ¿Vale? La primera de las barras, que tiene debajo escrito control, es lo que se puede hacer. En torno a 7 operaciones matemáticas complejas en ese tiempo. Eso es lo esperado, ¿vale? Con una desviación muy pequeñita además. Es decir, no se pueden hacer mucho más ni mucho menos. Lo que vemos es que cuando al de delante le cogen la información y se la pasan por la trituradora, bueno, pues yo voy a decir un número mucho más alto, en torno a 12 en vez de a 7. ¿Por qué? Porque como nadie lo va a comprobar, me puedo permitir el lujo de mentir. Primer aprendizaje de la psicología organizacional de todo esto es que cualquier trabajo tiene que ser valorado, porque si no, lo que pasa es que cambia todas las reglas de juego hasta tal punto que nos convertimos en seres deshonestos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que no hay una valoración de ese trabajo para los demás, por lo tanto no la va a haber para mí. Pasamos a la última de las barras, la que pone Outgroup, que es cuando vemos una persona que está diciendo un valor completamente anómalo, pero que no la conocemos de nada. Ahí estamos terriblemente protegidos. ¿Por qué? Porque lo asociamos a que es una persona externa, ajena, y que está diciendo una estupidez que realmente no puede ser. Punto. No tiene nada que ver con mi equipo y no me va a ensuciar, no me va a enturbiar mi comportamiento o mi honestidad. Pero el gran problema es cuando una persona de nuestro grupo miente. En ese caso,
nosotros nos confederamos con esa persona de manera inmediata, nos contagiamos de esa manzana podrida y lo que hacemos es llegar a dar incluso más del doble del valor esperado. Es decir, nos pasamos 3 pueblos con lo que decimos. ¿Por qué? Porque los otros también lo están haciendo y nos convertimos en seres completamente deshonestos. Esto nos recuerda que tenemos que valorar siempre la honestidad de grupo, especialmente cuando no les tenemos delante. Y que siempre tenemos que tener el termómetro de la honestidad para saber que lo que haga uno va a tener un efecto sobre el otro. Y por último, el detalle de que cualquier trabajo ha de ser correctamente evaluado para que tenga sentido el proceso completo. Salto a otra cosa que es el tema de la procrastinación, que también está bastante vinculado con los diferentes modelos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque a veces en presencial es muy fácil trabajar con trabajos, valga la redundancia, que se entregan físicamente. Cuando estamos en un modelo híbrido remoto, a veces lo que hacemos es disponer diferentes momentos de entrega de trabajos, autogestionarnos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con la procrastinación? O simplemente una palabra muy compleja para decir aplazar las cosas. Os cuento otro experimento del MIT. Era un experimento en el que se puso un anuncio diciendo, mira, necesitamos gente nativa de inglés para corregir textos y se os van a entregar una serie de textos que tendrán errores o no, porque están escritos por gente no nativa. Entonces tendremos que organizarnos para que nos entreguéis los textos corregidos y lo hagáis en fecha. Entonces, en función de eso, nosotros os pagaremos. Se apuntó un montón de gente y crearon 3 grupos diferentes. El primero de los grupos entregaba un texto, habían decidido que cada X días iban a entregar un texto. Y estos X días venían dados desde fuera, los ponía el experimentador. ¿Vale? Había otro grupo que lo que hacía era entregar todo al final del proceso. Es decir, se te van a dar 2 meses para que hagas todo esto. Cuando terminen los 2 meses, tú me entregas la documentación, la analizamos, te pagamos y todos contentos. Y luego hay un grupo en el que se les permite que autoimpongan diferentes momentos para la entrega. Es decir, que generen su propio calendario de entregas. Vamos a ver los resultados. Los resultados tienen 2 gráficas. Una de ellas es el número de errores detectados y si están detectados es porque existen, ¿vale? Entonces, esto consiste en encontrar cuantos más errores mejor, porque son errores que están presentes en los textos. Y la segunda de las gráficas, que es la de la derecha, es la del delay a la hora en las entregas. Es decir, cuánto de tarde has hecho tu entrega. Se espera que todos vayamos en tiempo, pero también sabemos todos muy bien que no todos los alumnos entregan las cosas en tiempo. Bueno, si vemos las barras negras, son las mejores. Las barras negras son aquellas en las que se han impuesto desde fuera de manera bastante simétrica los momentos de entrega. Se ha hecho un calendario de entregas bastante lógico, se les ha dado desde el principio. Esta gente es la que más errores ha detectado y la que menos delays o menos demoras en las entregas ha tenido. ¿Sí? Lo que ocurre es que no es seguramente el modo que todos tenemos de actuar con nuestros alumnos. Muchas veces utilizamos la propuesta de que ellos mismos impongan una serie de hitos de entrega. Estos lo que vemos es que quedan en el medio. Ni son capaces de ejecutar tan bien, ni lo hacen en fecha de manera, o sea, como lo esperaríamos. Y lo que sin duda funciona peor es cuando les damos una única fecha final de entrega y son diferentes trabajos los que tienen que presentar. No son capaces de trabajar con la misma eficacia, es decir, no detectan en este caso el mismo número de errores en los textos y la entrega se demora sustancialmente. ¿Vale? Esto nos puede ayudar un poco a la hora de trabajar de manera híbrida o remota en cómo organizar las entregas. También cuando lo hacemos de manera presencial, pero bueno, yo creo que especialmente también cuando lo hacemos de manera no presencial. Y para terminar, os voy a presentar, vamos a hacer juntos un pequeño experimento sobre el conocimiento grupal que tiene que ver con cómo generar conocimiento cuando no lo tenemos y cómo poner a trabajar a los equipos cuando no están con nosotros de manera presencial. Repito, también aplica a lo presencial, ¿vale? Pero de manera no presencial, ya que no les tenemos y nos gustaría que trabajasen juntos por todos los efectos de cohesión y sinergia que hablábamos antes, bueno, pues para que tengamos clara la importancia, a veces la podamos compartir con ellos. Esto parte de un concepto que es el de sabiduría de las masas, que os explicaré un poquito. Bueno, lo vamos a ver entre todos ahora, espero que funcione bien, pero luego hablaremos de la sabiduría de los equipos. Si funciona, os voy a hacer 2 preguntas a través de la misma plataforma, esperemos que funcione.
Son dos preguntas a las que os pido, por favor, que no busquéis en Google porque no tiene sentido sino la actividad, pero que es simplemente cuál es la altura que creéis individualmente que tiene la Torre Eiffel. Habrá gente que lo pueda saber perfectamente, otra gente que se aproxime y otra gente que no tenga ni santísima idea. En eso consiste, en que ahora cuando lo preguntemos, pues deis el valor que consideráis que tiene. Y esta, la otra igual la sabíais, pero esta no tanto, es cuántos ascensores creéis que tiene el edificio que todos conocemos, que es el Empire State Building, ¿vale? ¿Cuántos ascensores, simplemente, qué número de ascensores creéis que tiene este edificio? Para responder, lo he intentado poner lo más fácil posible. Tenemos aquí este nuevo Menti, que podéis acceder con el código QR o yendo a menti.com con el código numérico de arriba. Y tenéis que mover con el dedo con un límite inferior de 1 y un límite superior de 500, os lo he acotado ya, ¿vale? ¿Cuál creéis que es la altura en metros de la Torre Eiffel y cuál creéis que es el número de ascensores del Empire State? Y para esto sí que os dejo un par de minutos porque sé que tenemos que andar con el dedito en móviles muy pequeños. Bueno, ya somos 20 los que hemos respondido. Vamos a ver si conseguimos llegar a 30 y entonces empiezo a... Sí, estamos ya en 30. Voy a enseñar los resultados y de mientras el resto de personas que vaya completando. Muchísimas gracias, por cierto, por la participación, que sin vosotros esto no tiene sentido. Vamos a ver qué ha salido. Esto va a ser nuevo también para mí. Vale. Altura en metros de la Torre Eiffel. Veis que todas esas barritas azules que hay son las respuestas individuales. Algunas están agrupadas porque ha habido dos personas que han dicho lo mismo, otras están muy diferentes. Veis que hay gente que cree que la Torre Eiffel tiene en torno a 40, 30 metros de altura y tenemos gente que piensa que tiene 400 y pico. Un rango bastante amplio. La media entre todos nosotros está en 233 y el número de ascensores del Empire State, bueno, está más condensado en la cola de la izquierda, tampoco puede tener tantos cientos de ascensores, estamos en 63. Vale, cuando esto se pregunta a muchísima gente, esto y otras preguntas a las que no tenemos respuesta, cuando se hace el promedio del conocimiento individual o de la suposición individual de cada uno de nosotros, nos acercamos bastante a la realidad. Vamos a verlo ahora. La Torre Eiffel era la torre, inicialmente se llamó la Torre de los 300 metros y luego se le puso la antena y llega a los 324 metros, pero fijaros con el número de ascensores, lo cerquita que nos hemos quedado, realmente no son 66, son 73 ascensores. Estamos muy cerca de la realidad con 40 personas que habéis respondido, ¿vale? Esto se hace con cientos de personas y damos casi en el clavo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues para muchísimas cosas. Primero, cuando no tenemos ni idea de por dónde tirar, lo más fácil que podemos hacer es preguntar a mucha gente y tomar la decisión colegiada entre todos mediante un promedio de las decisiones individuales. Decisiones individuales que estarán sesgadas por cada una de nuestras cosas, por opiniones, por todo lo que veíamos antes y que están basadas muchas veces en intuición, ¿sí? Pero, independientemente de esto, funciona bastante bien. Esto en medicina se utiliza bastante cuando no tenemos un diagnóstico claro para una persona, pero hay que tomar una decisión de intervención o de tratamiento porque está la vida en riesgo, pues hay que decidir. Se pregunta a muchos facultativos y al final se toma la vía del medio que sea la más repetida entre todos. En inversiones económicas funciona también mucho. Tenemos dinero para invertir, no tenemos claro el mercado si nos lleva hacia un lado o hacia otro. ¿Qué es lo que hacemos? Preguntar a muchos inversores dónde meterían ese mismo dinero y entonces se elige aquellas que han sido más repetidas. Vale. Lo que hemos conseguido saber en los últimos años es que en vez de preguntar a 5.000 personas para tener una respuesta que sea la más efectiva y que sea la que más se acerca a la realidad, podemos hacerlo preguntando a grupos de 4 o 5 personas y promediando las decisiones de esos grupos. No es necesario ya coger a 5.000 personas, sino que lo que es necesario es coger unos pocos grupos de entre 4 y 5 personas, eso es lo que se ha demostrado que funciona mejor, y promediar sus decisiones. ¿Sí? Nos ahorramos muchísimo esfuerzo porque ya tenemos que preguntar a mucha menos gente. Ahora sí, tenemos que pasar por el aro de un trabajo en equipo.
de un trabajo en equipo con unas normas que son las que estaría bien que tratásemos de ver si podemos implementar a la hora de gestionar los equipos de lo no presencial. Las características básicas para que esto funcione es que los equipos tienen que ser diversos, no pueden ser los amigos de siempre, porque entonces al final la decisión que van a tomar esos la podíamos saber de antemano, simplemente con cada uno de los individuos. Y no se cumple el segundo de los criterios, que es una discusión. Si no hay diversidad de opinión, si no hay diversidad o heterogeneidad en el conocimiento de las personas, es muy poco probable que ocurra una discusión entre los miembros del equipo y, por tanto, no va a existir una deliberación. ¿Por qué es necesario esto? Porque si tenemos opiniones diferentes tendremos que llegar a un único consenso, que es la palabra crítica en todo esto, para poder tomar una determinación como equipo de 4 o 5 personas, ya os digo, no más que esto. ¿Vale? No tenemos por qué tener la razón, somos 4 o 5 personas, ya hemos visto que para sacar esto necesitamos a muchas más personas. Pero promediando la decisión de estas 4 o 5 personas con la decisión de otras 4 o 5 personas y de otras 4 o 5 personas, ahí nos vamos a acercar mucho más rápido a la realidad. Y nada, simplemente termino diciendo que entre todos, incluidos los que nos dedicamos a hacer a veces ciencia experimental con humanos, preguntando cosas un poquito extrañas, creo que podemos intentar mejorar los mecanismos o los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen que ver con la implementación de nuevas tecnologías. No tenemos muy claro, algunos de nosotros, a dónde vamos, pero lo que sí tenemos claro es que tenemos que evaluarlo. Y existen métodos, todos vosotros y nosotros conocemos métodos para poder evaluar cuantitativamente y cualitativamente el impacto de cada uno de los cambios que hacemos, de cada metodología que intentamos implementar, y es un buen momento para poner orden. ¿Por qué? Porque la literatura científica no lo ha puesto. Realmente lo que nos encontramos, y os prometo que es bastante apabullante, es una sucesión de artículos dependiendo de cada país con unos números que no tienen sentido en sí mismos. Entonces, bueno, es un llamamiento casi al trabajo colaborativo bien organizado y como equipo, como un único equipo para dar una respuesta colegiada entre, si es posible, todos los que estáis aquí y vuestros amigos. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, John. Pues no sé, abrimos el turno de preguntas. No sé si... A mí sí que me ha parecido inspiradora, ¿eh, John? De hecho, me han surgido un montón de preguntas de cómo trasladar todo esto que tú nos has contado al diseño de nuestros programas y los procesos. Y, y no, bueno, voy a esperar a que disparen el resto. Cris, ¿has levantado la manita? Bueno, estaba aplaudiendo, ¿no? Y apoyando un poco lo que decías, ¿no? Muchísimas gracias, John. Yo también creo que ha sido inspiradora. No sé si hay dudas, comentarios. Mira, Leire sí que ha levantado la manita. Leire, cuando quieras. Hola, John, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Oye, mira, según te he escuchado, o sea, me ha parecido muy interesante, además todo de llevar todo el tema de los sesgos también a todo lo que es la enseñanza online e híbrida. Y según hablabas, hay un tema que sale mucho y no sé si has leído sobre él, que tiene que ver con todo lo que es la sobrecarga cognitiva que puede provocar el online, ¿no? No sé si has encontrado estudios al respecto y no, ¿cuál es tu parecer al respecto? Lo revisé no para esto, lo revisé hace ya unos meses. Sí hay una sobrecarga cognitiva relacionada. Primero, hay un coste cognitivo asociado al cambio. Esto es lo que tenemos que tener muy claro, que es que cualquier cambio, aunque solo sea un cambio motor de hacer esto a hacer esto, ya implica un coste cognitivo. Este coste cognitivo se puede medir en un montón de parámetros, principalmente se mide en consumo energético por parte del cerebro y en el tiempo o la eficiencia de los procesos en los que me meto. ¿Vale? A la hora de trabajar con herramientas digitales, el primer factor crítico es el conocimiento de la herramienta. Es decir, si hay un conocimiento adecuado de la herramienta, este coste es similar o por lo menos análogo al que sería el coste de cambio de tarea. ¿Vale? El problema está en el momento en el que esto no es así, en el momento en el que yo no tengo el conocimiento necesario como para hacer frente a ese cambio. Ahí es donde sí nos metemos en un problema que tiene que ver directamente con lo que decías, pero con cualquier otro aspecto de la vida también.
¿vale? La curva de aprendizaje es la que yo creo que determina todo. Si tenemos una curva de aprendizaje muy empinada y somos capaces en muy poco tiempo de llegar a una asíntota de conocimiento óptima, con una preparación por parte del profesorado, por parte del alumnado y también para las familias, que repito, que me parece fundamental porque son las que no están a favor de estos modelos, ¿vale? Aparentemente, según lo que nos dicen, bueno, si somos capaces de enfocar esa fase inicial de curva del aprendizaje muy bien, en principio el coste que venga después no es nada que me preocupe a mí desde el punto de vista cognitivo. Estupendo, gracias. Gracias, Leire. ¿Alguna pregunta más? A ver, si hay manos por ahí. Bueno, yo, si no, bueno, Carlos. Hola, nada, que me ha gustado mucho la presentación, que estoy aprendiendo muchas cosas. Em, yo quería preguntarte un poco mm, por la impresión global que yo creo que se tiene en muchas universidades, que, que hay un consenso en que antes se vivía mejor. O que, y en que los profesores les gustaría volver a la época en que se ataban los perros con longaniz, que las clases eran clases y los alumnos eran alumnos y los profesores profesores. Y claro, cuando les cuentas pues, argumentos del tipo de los que nos has enseñado y estas cosas, dicen, no, pero si es que antes se iba todo mejor. No sé un poco si podías comentar algo en este sentido o has tenido esta experiencia, no sé. Evidentemente no soy un experto en arqueología educativa, pero lo que sí te puedo decir es que antes se tiraban las cabras de los campanarios. Y seguramente haya gente que estuviera muy contenta con este tipo de acciones. El momento en el que vivimos es otro. El momento en el que vivimos es un momento en el que el no uso de la tecnología significa no estar alineados con el potencial de nuestro tiempo, con lo cual no entiendo la educación sin esto. Y es por eso que yo a mí mismo, con mis carencias digitales, lo tildo como carencia, como algo negativo. No puedo plantear que de otra manera sería lo correcto, porque creo que no se ajusta al momento que estamos viviendo. De ahí a un juicio de si era mejor o peor, creo que son momentos históricos claramente diferentes, pero el que estamos no tiene vuelta atrás, eso sí que es obvio. No podemos eliminar las pantallas. Por mucho que haya un debate sobre la mesa sobre todo esto, podemos controlar el uso en determinados momentos o para determinados fines, pero no podemos eliminarlas de nuestras vidas. Y como las pantallas digo, cualquier otra cosa que tenga que ver con la tecnología. Muchas gracias, Johnny. O que tienes necesidades He llevado un micro por ahí. Bueno, pues entonces tú... Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me gustaría hacer una pregunta. Bueno, he trabajado bastante en temas de docencia online, su profesor online. Entonces, me gustaría hacer una pregunta y es, digamos, yo vengo detectando, digamos, la diferencia de cuando nosotros, por ejemplo, podíamos ser estudiantes con un método tradicional, que al final podías mantener una concentración en unas clases presenciales 5 o 6 horas sin ningún problema, y ahora, últimamente, sobre todo post pandemia, vengo detectando que la capacidad de concentración de los estudiantes no llega a más de 15 minutos, es decir, a partir de ahí en docencia online hay que empezar a aplicar herramientas para dinamizar las clases, porque no enciende las cámaras, les pregunta si no están, es decir, no logras más de captar su atención. Y luego, de alguna manera, ese estudiante últimamente lo que vengo detectando es que únicamente quieren como una especie de píldora y, por ejemplo, capacidad lectora, de que les pongas lecturas, artículos, cada vez tienen una menor capacidad para poder esos conceptos que deberían trabajar ellos por sí mismos, poderlos alcanzar. Entonces, no sé si tenéis algún estudio sobre este tipo de percepción, es decir,
de alguna manera veo, no sé si por los efectos de la tecnología, la pantalla, que la capacidad de concentración en una actividad se viene reduciendo, como digo yo, a un vídeo de YouTube, de TikTok muy corto, y profundizar sobre el tema tampoco quieren, y es más bien un aprendizaje más superficial, por decirlo de alguna forma. Bueno, muchas gracias. Lo que te puedo asegurar es que no tengo la llave a esto, no tengo la respuesta final. Lo que sí tengo son algunos comentarios sobre lo que decías. Primero, porque hay un gran bulo generalizado, una escisión de la ciencia cognitiva que se descientificizó, que dice bueno, que a partir de los 20 minutos no somos capaces de mantener la ventana atencional de manera estable, correcta, etcétera. Bueno, esto no es cierto. O sea, es imposible marcar 20 minutos como un tiempo. Lo que sí es cierto es que en una misma tarea el rendimiento cambia, baja, cuando no se cambia absolutamente nada del contexto de la tarea. Y, por supuesto, los mecanismos atencionales empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque se destinan a otros fines. Es una cuestión que tiene mucho que ver con el componente motivacional, ¿vale? Partiendo de la motivación, trasciende a otros aspectos como puede ser la memoria operativa, con lo que estaba haciendo antes y lo que me impacta ahora, y la atención sostenida, que es difícil mantenerla mucho tiempo, y atención focalizada, que es en esto en concreto. La atención focalizada tiene que ver también con el sistema pantalla. El sistema pantalla tiene la virtud de poder hacer muchas cosas en la pantalla al mismo tiempo, y de hecho se ha demostrado que la gente que entrena con este tipo de aproximaciones, por ejemplo, jugadores profesionales de videojuegos en los que salen cosas por muchos sitios de la pantalla, generan un sistema cognitivo, tanto físico, es decir, cerebralmente, neuralmente hablando, como funcional a nivel de trabajo cognitivo, mejor que el del común de los mortales. Con lo cual, eso sí que es positivo para el sistema cognitivo, ¿vale? Pero claro, todo esto tiene que estar perfectamente engarzado cuando vamos al ámbito psicoeducativo, con un componente de motivación y con una razón de ser. No la pantalla por la pantalla, y no esperar que porque esto se lance va a funcionar, porque si no hay motivación lo que no va a haber es atención de inicio, ¿vale? Es solo por matizar el tema de la ventana atencional, que yo creo que ha generado bastante ruido, porque realmente lo de los 20 minutos como tal es muy difícil de precisar, por mucho que la gente insista en esto. Muchas gracias. Básicamente es eso, que hay que estar cambiando de actividad, y luego lo que has comentado, es decir, en paralelo están con muchas cosas, entonces es difícil, digamos, es unas metodologías diferentes. Sí, sin duda. Pero también estamos en un mundo en el que nos llega la información por diferentes vías, cosa que antes era más difícil que ocurriera. Tener y lo relaciono con la pregunta anterior, tener al estudiante cautivo en el aula delante no significa que que hayamos cautivado al estudiante. Ya. Significa que le tenemos encerrado, cautivo, no cautivado. Muchas gracias. Gracias. Creo que hay otra mano levantada que ahora no veo. Veo solo a Lorena. Sí, no sé, vamos, si alguien más no me importa Es ser la cierto siguiente. las manos, pero bueno, de momento tú. Nada, muchísimas gracias, Yonandoni, por tu exposición, muy inspiradora, y me ha surgido un montón de ideas, ¿no? Y de dudas. Antes de empezar por esa pregunta que quería también plantear con el resto de compañeros, yo le planteo una a Carlos, ¿vale? No para resolverla ahora, sino a lo mejor en otra sesión. ¿Qué es ser un profesor, Carlos? Quiero decir, porque a lo mejor hacemos un estudio como lo comentaba Yonandoni, con diferentes opciones, y cada uno dirá que ser un profesor es algo diferente, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante, porque no partimos todos con la misma idea de qué es ser un profesor. Entonces a mí me surgió sobre todo la duda, porque me gusta mucho todos somos seres individuales, pero ese acercamiento a ese conocimiento se adquiere, ¿no? Es decir, cuando tú decías, oye, todos nos acercamos más al conocimiento general cuando colaboramos, ¿no? Y eso yo creo que es muy interesante en las titulaciones a distancia, cuando los alumnos normalmente están muy separados entre sí, ¿no? Entonces ese fomento de las actividades grupales, de la participación entre el alumnado online, es súper interesante, ¿no? Pero creo que realmente un reto es ver a la persona también individual, ¿no? Esa persona que se conecta a las 2 de la mañana y está sola, que se pone a ver esos vídeos, ¿no?
que tienen sus características psicológicas diferentes, sus características socioculturales diferentes, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros acoger a todo ese tipo de alumnado, ¿no? Alumnado con diferente edad, con diferentes necesidades y con diferentes estilos, ¿no? Sí, creo que es un reto y creo que es interesante también ver cómo la psicología nos podría ayudar con esto, ¿no? Porque un solo profesor, si en un aula física le cuesta atender a esto, en un aula digital y con un proceso tan diferente metodológico como es la enseñanza a distancia, yo creo que es un reto, ¿no? Para todo y ver también cómo las herramientas nos ayudan a eso, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, me gustaría eso, comentarlo con el resto de compañeros, porque creo que es interesante también que podamos seguir trabajando en eso. Me ha parecido muy interesante lo que has comentado, que no hay estudios concluyentes, entonces creo que también nosotros tenemos esa llave para buscar lo que decías, ¿no? Oye, vamos a ver qué se puede hacer y qué se puede concluir también, porque yo creo que nos vendrá muy bien a todos para no estar dando palos sin cabeza, ¿no? Oye, vamos a esto, que esto es lo que la ciencia dice, y yo creo que se puede hacer muchísimo trabajo y hay un montón de líneas en este área para trabajar. Entonces, muchas gracias y a ver cómo la psicología nos puede ayudar a nosotros con esto también. Nada, un placer. Lo que está claro es que tenemos recursos limitados, por mucho que tecnológicamente parezca que hayamos dado un salto cuantitativo en cuanto al número de recursos. Sí tenemos más recursos, pero siguen siendo muy limitados y los recursos personales es lo más limitado que tenemos. Hay la referencia, el attachment de personas, el cómo las guías nos pueden ayudar, el constructivismo, todo esto ya nos lo sabemos muy bien. Hay modelos intermedios en los que podemos pensar con las figuras del mentor, figuras de alguien más próximo espacialmente y que esté disponible en tu uso horario y que no necesariamente tenga que ser el profesor, sino que sea alguien que haya pasado ya por un proceso formativo en algún estadio inmediatamente superior o mucho más superior al tuyo y que pueda servir como enlace. Es una de las múltiples posibilidades. Muchas gracias. John, yo no me quiero ir sin hacerte una pregunta, ¿vale? Porque claro, hemos hablado de lo importante que es hacer comunidad, ¿no? Que los alumnos trabajen conjuntamente. También es súper importante que los profesores trabajen conjuntamente, porque aporta muchísimo a sus propios alumnos, todos los profesores de un mismo curso, todos los profesores de un mismo año. Pero claro, cuando nos ponemos a los alumnos a trabajar en equipo, tenemos un problema que es compartido entre equipos de alumnos presenciales y equipos de alumnos online, que es todo el tema de la resolución de conflictos, porque claro, ahí siempre me surge la duda de qué es lo ideal, que sea el profesor el que haga los grupos, dejar a los alumnos que hagan los grupos ellos solos, que esa es una primera duda, y luego cuando se generan conflictos, o sea, problemas, ¿no? ¿Cómo puede ayudarnos la psicología cognitiva en esta resolución de problemas? O sea, ¿cuáles podrían ser estos tips cuando se empiezan a generar los problemas entre los equipos de los grupos de trabajo? ¿Cuáles podrían ser los tips? Pero claro, al final, la idea de hacer estos grupos de trabajo es para que el aprendizaje sea más eficiente, es decir, que no estés tú solo o que tengas ese sentimiento de soledad, sino que trabajes en equipo y que aprendáis más y mejor, ¿no? El aprendizaje este colectivo del que hablabas. Pero cuando se generan problemas, ¿qué hacemos? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, claro, cuando estamos hablando de formación online, no sé si la psicología cognitiva también nos puede ayudar ahí. En plan, ¿cuáles podrían ser los tips para favorecer la interacción? O sea, que realmente interaccionen, no que cojan, se dividan el trabajo en partes y lo junten. O sea, ¿cómo podríamos hacer? ¿Cuáles serían los tips? Porque luego herramientas de seguimiento y ver cómo configuramos la tarea y eso a lo mejor es más fácil, ¿no? Pero estos tips... Tips. Vale, voy con tips, pero no con respuestas en piedra. No. Porque no las tenemos principalmente. Pero sí que recuerda esta diapositiva, porque yo creo que aplica a las dos partes de la composición de los equipos. Los equipos tienen que ser lo más diversos posibles, es decir, que no sean hermanos gemelos ni los amigos íntimos, porque entonces no hay heterogeneidad en el pensamiento. Y se tiene que dar pie a dos cosas. Una es la discusión, el debate en el grupo y un proceso de deliberación y luego pensar sobre lo debatido. ¿Vale? Esto aplica tanto a lo primero que decías de la composición de los equipos, si lo deciden ellos o lo decidimos nosotros, siempre y cuando la regla
esté clara, la regla de la diversidad esté clara, me serviría igual, ¿vale? O sea, que Porque se tiene podemos que ponerle cumplir esa regla. características, ¿no? Les podemos Eso poner es. características que deben de cumplir los equipos y muy bueno. Eso es. Y por supuesto, si dejamos que sean ellos mismos los que generan los equipos, el sentimiento de pertenencia a ese equipo es un poquito mayor, lo ganamos. ¿Por qué? Porque han sido ellos los que lo han decidido, pero con unas pequeñas pautas de cómo tienen que ser esos equipos. Y luego, sobre el tema de resolución de conflictos, esto es un clásico, ¿no? Se lo digo a mi hijo y nos lo dicen los manuales. Cuando hay un problema, lo primero es la definición del problema, operativizarlo, hacer frente al problema con la búsqueda de soluciones, con los indicadores que demuestren si hemos hecho bien o no el proceso de intervención para la mejora y la solución, etcétera. Y que luego todo esto quede rubricado de alguna manera. Dicho muy breve y con muchas piecitas que me han faltado, pero ese es básicamente el proceso. Cuando tenemos un conflicto en el equipo, aplica exactamente igual. Lo primero es deliberar entre todos sobre cuál es el problema, definirlo y buscar las diferentes formas y buscar también las responsabilidades. Y cuando estamos hablando de los profesionales y te refieres al profesorado, muchas veces lo que sí tenemos que hacer es buscar las figuras de referencia para esto. ¿Depende de alguien o es un problema que ha emergido de la nada? Porque a veces se nos olvida, y en vida personal y profesional, que hay personas responsables de ciertas cosas. Entonces, la solución tiene que caer necesariamente sobre esas espaldas para iniciar el proceso de resolución desde ahí, ¿vale? O sea, comandar la resolución de conflictos también es bueno cuando hay personas responsables. Muy bien. Gracias, John. No sé si hay algo más. ¿No? Cris, Fenomenal. Pues vamos a ir cerrando, ¿no? Si no hay ninguna cuestión más a comentar. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias, Vero, también por la moderación del webinar. Y bueno, muchísimas gracias, Jon Andoni. Yo creo que la charla efectivamente ha sido muy inspiradora. Yo creo que han salido temas muy interesantes y yo me lo llevo no solo a todo lo que es la formación online, sino que yo creo que los tips que has dado también son muy útiles para la gestión de equipos, ¿no? Porque al final todos trabajamos en equipo o dirigimos equipos y los tips que has dado se pueden aplicar tanto al ámbito de la educación, del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también a la inteligencia organizacional, ¿no? Porque yo creo que todos los que estamos aquí pues tenemos, ¿no? De una manera u otra intervenimos, ¿no? Y lo que has comentado yo creo que es muy, muy interesante. Así que nada, que muchísimas gracias, de verdad. Prometo no volver a pedirte favores durante una temporada. Es un placer. Una temporada, durante una semana o dos. y no, te lo agradezco mucho. Y nada, cualquier cuestión que queráis comentar, pues ya sabéis que podéis contactar con nosotros, que sepáis que este webinar ha quedado grabado. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. No sé cuándo es, por hacer un poco de promo, Carlos, del siguiente webinar. Es que se ha ido Natalia, pero si recordáis, pasamos la encuesta de webinars justo antes de Navidades. Entonces yo creo que cerramos el calendario en la reunión que tenemos antes de final de mes. Entonces, si estáis apuntados a la lista de correo, recibiréis el calendario propuesto, el calendario de webinars. Vamos a intentar sacarlo a primeros de febrero. También acordaros que tenemos la jornada de Folte a primeros de julio, ¿vale? Queremos también cerrar la fecha para bloquearla ya, porque parece que no, pero ya se va haciendo pronto. Entonces también en cuanto lo sepamos os la enviamos. Y si alguno de los que no estáis en la lista, ¿cómo os apunta uno a la lista? No lo sé. Que nos escriban y averiguamos, ¿no? No lo sé. Escribir al que conozcáis de Folte y os apuntamos. Lo averiguaremos para la próxima porque parece que no sepamos cómo se apunta a la lista. Es que no está el jefe, que se ha ido. Bueno, nada. Te muchas dejo, gracias a Cris, todos. Muchas gracias también a ti, Cris. Muchas gracias Claro. Mil gracias. Pues nada, nos vemos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Buenas Adiós, tardes. gracias.